En esta ocasión, en Biblioteca de Pelos, vamos a hacer un pequeño giro y acabo de invitar a mi amigo Raúl García para platicar con él. Él es escritor, él es activista, tu tema principal son los derechos de los animales, así que en esta emisión de Biblioteca de Pelos vamos a darle un giro y no a lo mejor nos centramos tanto en un libro, que sé que tienes uno, pero vamos a irnos por otro lado. Muchas gracias, Raúl, por recibirme aquí en tu casa. Gracias, Arturo. Al contrario, muchas gracias por la invitación, porque es muy importante que se abran este tipo de foros, de lugares, donde se pueda discutir, debatir e informar a la población, o a quien quiera escucharlo, acerca de los derechos de los animales no humanos. Entonces, muchas gracias por la invitación. Por alguna situación llegó a mí, me apareció ahí en mi Instagram una publicación tuya que captó mi atención y decías, ¿por qué no debemos o por qué debemos dejar de ver a los animales como mascotas? Y obviamente venía la foto de un perro. Sí. ¿Qué tiene de malo decirle a mi perro o a mi gato que es mi mascota? O sea, a lo mejor, no sé si me vayas a decir por una cuestión gramatical o porque los estamos viendo, nos estamos queriendo ver superiores a ellos y por eso los adoptamos como una mascota, ¿no? Que van a hacer lo que queramos. Bueno, en efecto es una cuestión gramatical, porque el lenguaje, pues al fin y al cabo es una parte nodal, importantísima de nosotros como humanos. El lenguaje hablado, el lenguaje escrito, y en este caso, bueno, a lo que refieres, la palabra mascota, digo, no es que esté bien o esté mal, más allá de un posible maniqueísmo en cuanto a lo que podría estar bien o estar mal en referencia a lo que hablamos, yo creo que el término mascota tiene un conjunto de connotaciones mucho más profundas, más allá de la simple palabra mascota. Ahora bien, por otro lado, mascota refiere pues a cosificar a un ser, en este caso, no sé, a un perro o incluso a una serpiente, a un reptil. Ahonda un poco en el término cosificar. Sí. Bueno, cosificar es básicamente el ver a un ser vivo como una cosa, como un objeto incluso inanimado, o en todo caso que no pertenece a una calidad moral. Es decir, se le cosifica, se le ve como un objeto que no tiene valor alguno en comparación con un humano. Entonces retomamos a lo que me decías, el término mascota, pues existe desde hace miles de años. No sé si como tal, por ejemplo, vamos a hablar de los perros. Se sabe que hace aproximadamente más o menos entre 100 y 200 mil años se tienen los primeros vestigios de lo que hoy podremos llamar el perro moderno, que antes era entre 100 y 200 mil años, pues como una especie de lobezno, o sea, un lobo no como lo conocemos, sino más pequeño, es decir, más parecido al perro moderno actual. Y se han encontrado vestigios donde ya se le había domesticado, pero evidentemente no sabemos en calidad de qué se le tenía a ese animal, al lobezno o perro moderno, es decir, como ahora se le podría denominar como un miembro más de la comunidad, de la familia, o bien como mucha gente actualmente todavía lo hace, como una alarma, digamos, alarma en el techo para intrusos, o el guardián, sí, hay muchísimos usos, ¿no? Como este que mencionas. La historia del perro con el ser humano pues es antiquísima, y hasta la fecha pues aún la mayoría de la gente lo sigue viendo como una mascota, es decir, como un animal de compañía, ¿no? También se le denomina de ese modo. Pero al denominarlo mascota o animal de compañía, se le anulan al animal no humano, por ejemplo al perro, pues otras cualidades que sí tiene. Es decir, se le anula, como dije antes, su calidad moral, se le escinde de ciertas cualidades de las que sí participa, pero que el ser humano no las toma en cuenta. Es decir, vuelvo al punto que antes dije, se le cosifica, no al 100% quizá, pero sí en un cierto porcentaje. Se le ve como una mascota, pues, como una simple mascota que no siente, que no piensa,
que su coeficiente intelectual, valga la expresión, es muchísimo más reducido al de un humano, siendo incluso que, por ejemplo, los perros está comprobado que tienen un IQ, pues no sé, de un niño de 2 o 3 años. Entonces, por todo este bagaje de conceptos que ahorita mencioné, se le debe ver al perro o a cualquier otro animal vertebrado o incluso invertebrado con cierta calidad moral. Entonces, cuando a un animal no humano se le ve con cierta calidad moral, pues ya no se le tiene que denominar mascota. Pero entonces, ¿cuál sería la forma idónea en la que nos tendríamos que referir a ellos? Yo sé que a lo mejor a final de cuentas, lo que como yo denomine a mi perro, vamos a decirlo, a final de cuentas, desde mi perspectiva, es irrelevante en el caso de que si lo trato yo bien. O sea, yo a mi perro lo puedo tratar perfecto y su camita y la mejor alimentación que le pueda ya dar, vacunas, duerme dentro de la casa, lo llevo a pasear, lo entreno, etcétera. Todo aquello le proporciono todos estos elementos que necesita para poder expresar su naturaleza y su esencia de perro, ¿no? Y a lo mejor yo le puedo decir, a ver, pinche perro, vente para acá, cabrón. O sea, hablarle en una forma muy coloquial. El perro obviamente no sabe que le estoy diciendo, que me estoy refiriendo a él diciéndole panzón, etcétera, ¿no? Que normalmente lo hacemos, ¿no? Pero si estamos abriéndonos a una cultura más inclusiva, ¿cómo debería yo, cómo deberíamos en lugar de decir mascota, qué término deberíamos asignarles? Pues es una pregunta que aún nadie ha podido responder a cabalidad. Yo creo que esto se remonta, por ejemplo, a la época de Aristóteles, con la taxonomía que él hace, la historia de los animales también, donde a los humanos, bueno, primero pone, por ejemplo, Aristóteles, Dios, los ángeles, los humanos, mamíferos, para abajo, de más a menos. Entonces, desde ahí se empieza a cosificar pues a todos los animales que son distintos a nosotros, a los humanos, al Homo sapiens. Entonces, de ahí en adelante y hasta la fecha, infinidad de filósofos, por no decir todos, han hecho asunción de esa forma de filosofar a los animales, de conceptualizarlos, es decir, de cosificarlos, de asumir nosotros una posición totalmente antropocéntrica, es decir, de vernos a nosotros los humanos como el centro de todo, del universo, o por lo menos del planeta Tierra. Entonces, por eso mismo, a tu pregunta, hasta la fecha no hay una respuesta, porque siempre la filosofía ha visto a los animales como objetos. Descartes, por ejemplo, un filósofo francés de hace 3 siglos más o menos, él enuncia Kant, Emmanuel Kant, otro filósofo pero alemán, un poco más adelante, en el siglo XVIII, ellos dos enuncian que los animales son seres autómatas y sin raciocinio. Entonces todo este bagaje filosófico lo asume la sociedad occidental y claro también la oriental, de algún modo o de muchos modos. Entonces, por tanto, la sociedad actual en el siglo XXI pues toma toda esa tradición desde el grecolatina y luego la tradición moderna, por ejemplo con Descartes, con Kant y muchos otros filósofos, al asumir a los animales como objetos, como dije ahorita, como seres sin raciocinio, seres que incluso no sienten. Pero llega entonces el siglo XX, y en el siglo XX surge la etología, que es la ciencia o la disciplina que estudia el comportamiento de los animales no humanos, donde empiezan a haber muchos etólogos como Konrad Lorenz o Franz de Waal, entre muchos otros, donde dicen, empiezan a estudiar el comportamiento animal no humano y se dan cuenta que los animales sienten, que los animales tienen raciocinio, que incluso tienen conciencia propia, conciencia de sí mismos. Entonces, la etología le empieza a dar un viraje de 180 grados a cómo observamos, cómo pensamos a los animales no humanos. Yo creo
que esta forma en cómo pensamos a los animales, de forma distinta como se le pensó desde la tradición grecolatina hasta al siglo XX, está apenas cambiando. No sé, todavía eso es algo incipiente. Quizá faltan generaciones para que podamos ver a los animales no humanos como seres no iguales, simplemente diferentes, con cualidades diferentes, pero nunca inferiores. Solamente somos diferentes, como un humano de tez negra con uno de tez blanca. Somos distintos en tanto la tez, pero iguales Pero en esencia lo mismo. Exactamente, y eso pasa con los animales no humanos. Ahora, a ver, entonces entendiendo toda esta trayectoria por la que hemos venido pasando a lo largo de los años, puedo concluir en que a través de todo este tiempo nos hemos sentido seres superiores, ¿no? Y por tanto los hemos tratado así a los animales, incluyendo a los perros, ¿no? Pero estamos también atravesando, creo yo, unas épocas muy diferentes y a una velocidad vertiginosa, en donde se está empezando a cruzar esa delgada línea entre humanizarlos, entre amarlos y humanizarlos o antropomorfizarlos, ¿no? Y entonces venimos de que eran mascotas y entonces ya no se les ve como mascotas y entonces ahora son perrijos y son gatijos y se les empieza a vestir y se les empieza a pintar las uñas, más allá de cortárselas por una cuestión de higiene, más allá de una cuestión de higiene, de bañarlos periódicamente, ahora se les lleva al spa y les pintan el pelo y les hacen mil cosas. Desde mi perspectiva, pues inclusive hasta humillantes muchas de ellas, pero el experto aquí eres tú, ¿no? El letrado aquí eres tú, y entonces, ¿cuál es tu opinión por esto que estamos atravesando? O sea, entonces ahora venimos de lo muy feo a lo otro, que también va a ser muy feo, porque entonces ya no son perros, son humanos. A mí, desde mi punto de vista como educador canino, yo siempre sostengo que a los perros se les tiene que tratar como perros y permitirles ser perros para que puedan expresar su esencia natural de ser perros, pero obviamente proveyéndoles de todos los cuidados y de todos los factores para que sean felices, ¿no? Pero ¿a dónde vamos entonces, Raúl? Pues como ahorita apenas dije, es algo, como bien lo dices, estamos viviendo yo creo, un proceso que inició, yo creo, sobre todo, podría decir un año, en 1892 me parece, Henry Salt, el británico, en 1892 publica el primer libro que habla sobre los derechos de los animales para protegerlos, a los animales. Entonces tiene 130 años, ¿no? Prácticamente. De allá hacia atrás sí habían habido algunos escritos, pero muy someros, muy superficiales. Entonces todo este conjunto de saberes en torno a cómo se les debe pensar y por ende cómo se les debe proteger a los animales no humanos, pues es un área muy, muy incipiente, apenas se están haciendo, pues tiene unas cuantas décadas. Entonces, esto que ahorita mencionas, que mucha gente los antropomorfiza, los humaniza, como se suele mencionar, que les ponen su ropita, y incluso no solamente a perros, ¿no? a reptiles y a muchos otros animales. Yo creo que estamos como en un proceso en el cual la humanidad está apenas observando que un perro o que un cerdo o que un caballo no son simplemente objetos, sino que hay algo más allá que nos conecta o que nos puede conectar, que con otro ser con quien podemos hacer un cierto clic en cuanto a, no sé, conciencia. Hay cosas que todavía están como en proceso de descubrirse. También digo, hay extremos, ¿no? Siempre creo que lo más justo es precisamente encontrar el justo medio, ¿no? Sobre todo algo que no los dañe, ¿no? Como dices, que les pintan las uñas, o que he visto que a perros los pintan completamente, ¿no? Sí. Hacen concursos inclusive, ¿no? En Estados Unidos, a ver cuál es el perrito más pintado, ¿no? Por decirlo. Yo creo que ese es un extremo.
Eso no creo que es, porque estás dañando al perrito, aunque dicen que los aerosoles que usan no son dañinos para el pelo, para la piel. Pero digo, no me consta. Y aún así lo estás haciendo en contra de la voluntad del perro. Pero ahí volvemos a caer en un debate. ¿El perro tiene voluntad? ¿Tiene conciencia de sí? Porque hay quienes dicen, pues no. Entonces hay que pintarlos, porque son seres que no tienen raciocinio. Pero sienten, es la otra postura, sienten dolor. A lo mejor tu aerosol los está lastimando, no lo sabes a ciencia cierta. El exponerlos tanto tiempo, digo, a lo mejor Sí. si un perro desde cachorro siempre ha estado en concursos de belleza, está acostumbrado a estar entre reflectores y cámaras y personas y sonidos. Sí, sí. Pero algún perro que de primera instancia lo lleven, posiblemente es una experiencia traumática, de que lo suban a un coche, que esté en una jaula 2 horas, que lo saquen, que 200 personas lo estén viendo, que pase la gente y lo vean ahí como objeto de exhibición. A lo mejor también es exponerlo mucho a factores externos que le causan estrés, y entonces si ya le estás causando estrés, pues ya no está tan padre, ¿no? Sí, sí, y a colaciones de esto que dices, por ejemplo, no está tan padre, por ejemplo, el caso de Frida, la perrita, la rescatista del ejército, sí. Estuvo con la Marina, ¿no? Me parece. Mucha gente le aplaudió, pero otra vez volvemos al debate. La perrita Frida firmó, digámoslo así, firmó en algún lugar, sí, quiero ser rescatista. Pues no lo hizo, la forzaron a hacer desde cachorrita, me imagino a los 3 meses, a entrenarla para que fuera rescatista y que incluso estuviera expuesta a riesgos. Sí, a riesgos de que un edificio se le cayera. Es decir, la estamos cosificando, la estamos instrumentalizando para un fin del ser humano. Y es otro debate, ¿hasta qué punto podemos instrumentalizar o cosificar a los animales? Por ejemplo, a la perrita Frida. Sí, fue heroína, digámoslo así, salvó a mucha gente, a 15, 20 o 30 personas, no sé. Pero al fin y al cabo la cosificamos, la hicimos un medio para que le sirva al humano, exactamente. Y eso entra dentro de la cosificación de los animales no humanos. Entonces es una serie de debates que todavía están en la palestra, pues, en la mesa de debate. ¿Hasta qué punto podemos hacer este tipo de cosas o de plano no hacerlas? Que es donde yo personalmente estoy a favor de, es decir, en la teoría abolicionista, donde pretende no cosificar de ningún modo o ver a los animales como un instrumento o un medio o incluso un fin, por ejemplo el alimento, o por ejemplo a una perrita entrenarla para que sea rescatista o incluso a perritos que se les entrena para detectar bombas, y si el perrito detecta la bomba y le explota y muere, pues lo hizo a favor de la humanidad, ¿no? Sí. Pero al fin y al cabo lo usamos al perrito como un instrumento. Entonces, como Laika, la primera que la subieron a un transbordador espacial, sí, sí. Indiscutiblemente murió la perra, pero se ve que fue la primera, o sea, se romantizó el asunto de que fue la primer perrita en viajar al espacio. Y a final de cuentas fue carne de cañón. Sí. No, se murió, bueno, la humanidad empezó dio pie para ver cómo se puede comportar un cuerpo en otras circunstancias, etcétera, ¿no? Un ser vivo en otras circunstancias. Pero viene un poco a lo que dices, o sea, a final de cuentas, en pro o en pos del avance y la tecnología humana, se sacrificó a un animal que no decidió, oigan, yo me postulo para yo sé que voy a morir, pero yo me postulo así bien heroico, ¿no? Como en las películas de Armagedón y todas estas, ¿no? Entonces, eso, a eso se llega. Claro. Sí, esta anécdota, bueno, no es anécdota, este acontecimiento histórico del Sputnik 2 en 1958, cuando lanzan a Laika, pues es un clarísimo ejemplo de lo que mencionas, del romantizar un hecho donde está involucrado el protagonismo de un animal, en este caso la perrita Laika. Y también, por ejemplo, de ahí podemos saltar a la experimentación en la industria farmacéutica, por ejemplo, donde la raza de perro Beagle es la más usada hasta la fecha.
De esto hay muchísimos videos en YouTube, en las redes sociales. Afortunadamente ahora tenemos esta facilidad para poder ver con nuestros propios ojos ese tipo de atrocidades. En el siglo pasado hubo muchísimas, miles, decenas de miles de perros de raza Beagle. La raza Beagle fue usada por su anatomía, no sé específicamente por qué, pero la biología y la anatomía, o la anatomía biológica de la raza Beagle era es muy propicia para experimentación de ese tipo en la industria farmacéutica. Por ejemplo, no sé, para probar pues infinidad de medicamentos. Pero con el paso de los años pues se dio cuenta que hacer ese tipo de experimentación pues incluso era inocuo, no servía pues para los fines para los cuales había sido programada toda esa experimentación. Un caso, por ejemplo, en Estados Unidos, me parece, o Canadá, no recuerdo bien, en los años 70 del siglo pasado, a los perritos de raza Beagle se les hacía que fumaran nicotina. Entonces, para probar pues cómo funcionaba su organismo y hacer un parangón con el organismo humano. Pero resulta que el organismo de un beagle, de un perrito beagle, no es idéntico en muchos sentidos con el de un humano. Entonces, al fin y al cabo, un enfisema pulmonar en un perro beagle no se desarrolla de la misma manera en muchos sentidos médicos o biológicos que en el cuerpo de un humano. Entonces, al final, toda esa experimentación que hicieron en miles de perros no sirvió para adecuarla, digamos, a lo que se pretendía, que era ver cómo funcionaba el enfisema pulmonar en un cuerpo humano. Entonces, pues todo ese tipo de experimentación también entra dentro de esto, de la cosificación, de tomar a los animales, sean perros, sean cerdos, sea cualquier especie, para nuestros fines. Bueno, digo, con los perros, con los cerdos, con los caballos, con cualquier especie. Con el paso de los años, yo calculo en los últimos 30 años, 40 años, por ejemplo, PETA, la asociación PETA nace en el 80, aunque en el 1979 surge la primera asociación, ahorita no recuerdo el nombre de esta, la primera asociación u organización que vela a favor de los derechos de los animales. Entonces tiene 4 décadas prácticamente, es muy poquito tiempo. Pero reemplazado con Greenpeace. Greenpeace fue antes. Sí, pero Greenpeace no vela tanto por los derechos de los animales, más bien por el... Pero sí tiene alguna relación, claro, tienes razón. Aunque las primeras dos fue esta en el 79 y PETA en el 80 y luego hasta los años 2000, pues empiezan a surgir varias otras organizaciones. Entonces tiene muy poquito tiempo esto de velar por los derechos de los animales, pero a gran escala, pues, en manera masificada, pues, por lo menos en Occidente. Es un camino que apenas empieza, yo creo. Yo pienso que no vamos a ver grandes avances, digamos. A grandes avances me refiero a que se les vea de forma masificada, nosotros como especie, a los animales no humanos como seres a los que se les tiene que respetar, por lo menos su derecho fundamental a la vida, aunque haya habido, hay apenas declaraciones en donde se les respeta, la declaración de Lisboa en el 2009 me parece, donde se les ve como seres sintientes a los animales. En el 2012 también hay otra declaración, la declaración de Cambridge me parece. Han habido apenas en las últimas 2 décadas algunas declaraciones donde apenas se les empieza a otorgar este derecho, que es el derecho fundamental a la vida, en tanto que son seres vivos, pero sobre todo seres sintientes, es decir, seres que sienten dolor, que tienen personalidad, que tienen emociones, no solamente un perro o un gato, sino incluso una gallina. Una gallina tiene una personalidad propia.
pero todo este tipo de estudios sobre los animales apenas en las últimas décadas se empezó. Entonces tiene muy poquito tiempo, a lo mejor no sé, en 50 años, en 100 años, ¿Se verá algún posiblemente. cambio? Sí, yo creo que sí, va a haber un... Ya está surgiendo un viraje, pero pues va muy lento. Pero todo cambio de paradigma, En la forma de pensar es sí, complicado. sí es complicado, es incluso tortuoso, porque como ya lo dijo el filósofo Samuel Thomas Kuhn, el estadounidense en el siglo pasado, él hace un estudio sobre cómo cambian los paradigmas y él menciona que es muy tortuoso, muy complicado, muy complejo el hacer que una sociedad toda cambie, que tenga una bifurcación en la forma en cómo piensa algo, en ese conjunto de saberes, costumbres, normas, que es todo aquello en lo que se engloba un paradigma, sea modificado. Pueden pasar años, lustros, décadas, como mencionaba hace rato, para que la academia, el establishment y consecuentemente la sociedad cambien esa forma de pensar. Por ejemplo, el racismo todavía existe, el sexismo y muchos otros ismos que prevalecen, por desgracia, aún a nivel mundial. No han sido erradicados. La esclavitud en muchos países, incluso en México, no la implícita, sino incluso más bien la explícita, aún permanece. Entonces, Y es que sí, estamos llenos, los seres humanos yo creo que estamos llenos de complejos y los demostramos así, ¿no? Porque también la verdad es que somos clasistas y somos sexistas. eh, entonces, si a un humano, a otro humano, ¿no? Tú porque estás prieto, tú porque eres chaparro, tú porque eres pobre, tú porque no tienes, ¿no? Entonces siempre está ese sentimiento de quererse sentir superior. Si nos sentimos superiores entre nosotros los humanos, pues ¿qué les puede esperar a los pobres animales, no? Y afortunadamente ahorita, como aterrizando la idea, pues vemos que siento yo que se va paso a paso, en un principio, eh, pues lo más claro son los perros y los gatos, que son lo que más tenemos a la mano y los que más viven dentro de casas ahora. Y ya se ha creado este vínculo de amor, de interacción, de complicidad, y pues por tanto, al menos aquí en México, en Latinoamérica, eh, no nos comemos a un perro o a un gato, ¿no? Que en el oriente todavía lo hacen, pero al menos aquí ya no se comen perros y gatos. Muchas personas están dándose cuenta de los beneficios de adoptar una dieta vegetariana o vegana, por diferentes puntos como el tuyo, que fue principalmente por salud, ¿no? Que empezaste de ahí, si no estoy equivocado, de una salud y ahora ya estás metido totalmente en una cuestión de activismo por empatía hacia los animales y todo lo demás. Y también por el gran daño que le estamos haciendo al planeta, ¿no? O sea, la huella hídrica uh-huh. es desastroso lo que le estamos haciendo al planeta con la cantidad de agua que requieren las granjas, ¿no? Estas megagranjas de cerdos, de pollos, de reses, de todo esto, ¿no? Entonces, creo que al menos es un paso. Ojalá que no se vaya a los extremos con los perros y con los gatos, ¿no? Y pues vamos a ver qué pasa, como dices tú, en los 50, 100 años, ojalá fuera antes. Y Raúl, algo con lo que te gustaría cerrar para que pudiéramos cerrar con broche de oro aquí tu participación en Biblioteca de Sí. Pelos. Gracias, Arturo. Pues, pues esencialmente, no sé, no instar, porque digo, yo creo que nadie puede obligar, ¿no? A nadie. Eh, Incluso aunque alguien pudiera parecer que tiene la razón, en tanto que al tener la razón se hace justicia, es difícil hablar de obligaciones o deber hacer. En fin, yo creo que en la medida de lo posible
decirle a la gente que se dé la oportunidad de poder ver a los animales no humanos, sea un perro, incluso una rata. ¿Por qué hay ratas en las urbes? Pues yo creo que en gran parte por el humano, por las cantidades colosales de basura. Sí. Es decir, el humano, como bien ahorita lo mencionaste, a mucha gente no le gustará y no le gusta escuchar, pero el ser humano por lo general destruye muchas cosas a su paso. Siempre digo, el ser humano sí es capaz de hacer grandes obras de ingeniería, obras de arte, en fin, pero también de destruir grandes guerras, por ejemplo lo constan, o cómo nos destruimos entre nosotros por las guerras y por los ismos, que ahorita de lo que platicamos, el racismo, el sexismo y el especismo. El especismo es aquel ismo que pretende ver a las demás especies pues como inferiores a nosotros los humanos. Entonces, decirle a la gente que se dé la oportunidad de ver a los animales no humanos pues como seres que sienten, que tienen dolor, que pueden llegar a tener emociones, que tienen emociones de alegría, de dolor, de miedo, de las cuales también nosotros los humanos participamos. Un perro, o incluso una rata, hablando otra vez de las ratas, ya para terminar, una rata se sabe que es tan inteligente como un perro, pero a las ratas pues las tenemos como lo peor de lo peor en la sociedad, en todo el mundo. Pero hay infinidad de estudios en los últimos 30 años más o menos que dicen que la rata es tan inteligente como un perro, o igual un cerdo, incluso un cerdo es más inteligente que un perro. Sin embargo, al perro lo tenemos, como mencionabas, con su ropita, y al cerdo lo tenemos en los zapatos, como vestido pues, o incluso en la mesa como alimento. Es decir, hay muchas cosas que no son justas. Entonces, decirle a la gente que piense un poquito más. No quiero decir que no piense, pues todos pensamos, pero todos a veces desde el nacimiento somos educados de cierta manera, por ejemplo, a ver a la mujer como un ser inferior, o a ver a las personas, como decías, al prieto como un ser inferior, e igual, del mismo modo, a ver al cerdo como un ser inferior, a la rata como un animal salido del averno, casi, o al perro como una alarma, ¿no?, de la casa, un guardián. Uh-huh. Entonces, invitar a la gente a pensar, a que los animales también sienten, también razonan. Una rata, un perro o cualquier otra especie razona, piensa, siente. Y pues, como decía, ahorita para cerrar, lo tenemos tan arraigado uh-huh. de una manera cultural que somos también muy dados, no sé si en otros países, pero al menos en México, es que eres tonto como un burro. Cuando uh-huh. los burros son también bien inteligentes, ¿no? O sea, lo claro. vemos en videos que hacen cosas increíbles. Sí. Eres sucio como un puerco. Uh-huh. Bueno, si son sucios, pues es porque los tienen confinados en corrales de uno por uno, ¿no? Uh-huh, uh-huh. O sea, normalmente se hacen estos comparativos de que determinada circunstancia, sobre todo en dándole una connotación negativa, y se lo adjudicamos a un animal. Uh-huh. Entonces, pues tenemos que cambiar toda esta cuestión cultural, mental, cultural que tenemos de siglos, y yo creo que pues, es uh-huh. complicado, pero si nos esforzamos un poquito, sí. espero que dentro de poco realmente veamos más animales más felices y pues por tanto más humanos más felices. Sí, totalmente de acuerdo, Arturo. Pues muchas gracias. Un gusto, gracias por haber estado aquí en Biblioteca de Pelos, esta sección de YouTube donde hablamos de libros. Ya no nos dio tiempo de hablar de libros. Bueno, estoy dejando aquí los enlaces para tus redes sociales, para que entren, para que te sigan. Y pues para que se sumen cada vez más y que aportemos cada quien un granito más para mejorar la vida en este planeta. Perfecto, muchas gracias. Bueno, mi amigo Raúl García, yo soy Arturo Cruz, el Croquetón. Nos vemos en la siguiente y acuérdate que se puede vivir sin un perro o sin un gato, pero no vale la pena. Saludos.